Para recordar todo esto, vamos a ver algunos videos. Vamos a ver algunos videos para recordar, bueno, de manera más que todo didáctica, todo lo que es este proceso, ¿sí? Voy a apagar mi cámara, ahora sí. Vamos a empezar hablando de todo lo que es el proceso del desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario, pues, es un conjunto de fenómenos, de pasos, de procesos que se dan en la vida intrauterina desde el proceso de la fecundación, ¿sí? Desde el momento de la fecundación del óvulo por parte de los o de un espermatozoide hasta el nacimiento de un bebé. A partir de la fecundación, sabemos que se da origen a una nueva vida. Esta fecundación se da por la unión de dos células, el espermatozoide y el óvulo, las cuales al unirse, van a unir también su carga genética, van a unir sus cromosomas, logrando al final generar pues un individuo de 46 cromosomas o 23 pares, que es en número diploide. ¿Cómo se da la ovogénesis? ¿Y por qué es bueno recordar esto? Porque este proceso de ovogénesis se da pues desde el feto femenino, lo mismo que la espermatogénesis. Pues la ovogénesis va a ser aquel proceso de creación y formación de óvulos. Su desarrollo implica la meiosis de una célula de tipo diploide formándose una haploide, que va a ser de carácter funcional, llamada también gameto femenino, o mejor conocida como el óvulo. Y formando otras células que no son funcionales, que son el primer y el segundo cuerpo polar. En las mujeres, las células germinales derivan de las ovogonias, que dan lugar a los ovocitos, y finalmente, tras la maduración en los óvulos, puede decirse, por lo tanto, que la ovogénesis consiste en el desarrollo, la maduración y el desprendimiento de los óvulos a partir de la pubertad. Y bueno, como les había dicho, vamos a ver videos bien cortitos para recordar estos procesos. Ovogénesis. ¿Sabías que la ovogénesis es el proceso de formación de óvulos? Se inicia al tercer mes del desarrollo fetal, en las células del ovario llamadas ovogonias, células sexuales no diferenciadas. La mayoría de los óvulos inmaduros desaparecen antes de la pubertad, entre los 10 y 12 años, y solo unas centenas podrán madurar completamente en los ovarios. En estos órganos, las ovogonias reducen a la mitad el número de cromosomas y forman óvulos maduros, capacitados para unirse a un espermatozoide en la fecundación. La ovogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, pasando por varias fases antes de ser un óvulo maduro con capacidad de ser fecundado. Para que el óvulo madure, son necesarias la siguiente serie de transformaciones. Fase 1. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Fase 2. El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando dos células, una grande llamada ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar de menor tamaño. Fase 3. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar resultantes de la primera división entran a la segunda división meiótica. A. El ovocito de segundo orden forma dos células llamadas ovátida u óvulo y segundo glóbulo polar. B. El primer glóbulo polar se divide en dos células llamadas segundos glóbulos polares. El total de células provenientes de un ovocito serán un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. 4.
En cada división, el material celular queda dividido en porciones desiguales, constituyendo la porción de menor cantidad, el llamado glóbulo polar, que termina por desintegrarse. 5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada ovogonia. Existen marcadas diferencias entre los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Estas diferencias son: 1. Acumulación de mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis, no así en la espermatogénesis. 2. Producción de un gameto funcional durante la ovogénesis y 4 espermatozoides en la espermatogénesis. 3. Producción de óvulos al tercer mes de gestación del embrión femenino y espermatogénesis hasta que se inicia la pubertad en los testículos. Muy bien, esto en relación a lo que es la ovogénesis. Ovogénesis. Ahora vamos a ver lo que es la espermatogénesis. Espermatogénesis. ¿Sabías que, al inicio de la pubertad en el hombre, aproximadamente entre los 10 y 14 años, comienza la producción de espermatozoides o espermatogénesis al interior de los testículos? Recuerda que los testículos son un par de órganos ovoides que miden de 4 a 5 centímetros de largo en el adulto. Antes del nacimiento, se forman dentro de la cavidad abdominal, cerca de los riñones, y luego descienden para quedar ubicados al tercer mes de gestación, dentro de un saco de piel llamado escroto, fuera del abdomen. La posición de los testículos fuera del abdomen permite mantenerlos a una temperatura de 4 grados centígrados menos que la temperatura de la cavidad abdominal, temperatura que se requiere para su correcto funcionamiento. Los testículos presentan una red de tubos delgados llamados tubos seminíferos. Las paredes de estos tubos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras, las espermatogonias, las cuales, por el proceso de meiosis, se transformarán en espermatozoides. Descripción de la espermatogénesis. ¿Cómo sucede este proceso? En la adolescencia, las espermatogonias se multiplican en el interior de los testículos y reducen a la mitad el número de cromosomas, pasando de 46 a 23 cromosomas característicos de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas en 74 días, tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después, los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de segundo orden realizan otra división meiótica, resultando 4 células haploides llamadas espermátidas por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructuras características de los espermatozoides, proceso que dura 48 días. Entre las principales diferencias observadas en los procesos para formar los óvulos y los espermatozoides, encontramos el cambio de forma y aparición de estructuras especiales de los espermatozoides para asegurar su encuentro con el óvulo. Entonces, este recuerdo de todo lo que es la ovogénesis y la espermatogénesis, pues como ustedes pueden ver, son procesos que se dan al interior del feto femenino y masculino y que aseguran pues que el correcto funcionamiento de los órganos sexuales cuando, bueno, estos fetos ya vayan a ser también personas adultas. En la misma presentación que ustedes tienen en la plataforma, tienen los enlaces de estos videos. Y bueno, una vez revisados esos dos conceptos, tenemos que recordar todo lo que es la primera semana del desarrollo embrionario,
que se da pues desde el proceso de fecundación, la segmentación de lo que es el proceso de fecundación va a generar pues la unión de los cromosomas masculino y femenino, dando origen a lo que es el cigoto. Este mismo va a comenzar a segmentarse, llegando a tener hasta 16 células llamándose mórula, y posteriormente comienza a haber una mayor producción de células internas dentro de la mórula. Esta se va a transformar en un blastocisto que se va a especializar. El blastocisto pues ya va a dar origen a todo lo que son los componentes del futuro embrión. Se va a dividir, sus células se van a especializar en las células pues del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, hasta que este blastocisto se va a implantar en la cavidad uterina. Y esto sucede en la primera semana, ¿no es cierto?, de desarrollo. Es decir, desde que la mujer quede embarazada, a los 7 días ya se ha producido la formación del blastocisto y el inicio de la implantación del mismo. Una vez que se implanta el blastocisto, viene la segunda y la tercera semana de desarrollo, que es la segunda y tercera semana de gestación, en el cual el blastocisto pues ya se ha implantado de manera definitiva, y se da en la segunda semana el desarrollo del disco germinativo bilaminar con una división de 2 láminas de todo lo que es el blastocisto, y luego en la tercera semana se va a dar el disco germinativo trilaminar cuando ya se da el pliegue de este disco bilaminar. Se llama trilaminar porque ya aparecen las 3 capas, ¿no es cierto? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Se pliega este disco dando origen a lo que es ya el embrión, generándose el tubo neural. Y bueno, a partir de la tercera semana de desarrollo, sabemos que de la tercera a la 9ª semana se da todo lo que es el proceso de organogénesis. Y este proceso de organogénesis, pues, simplemente es la especialización de todos los órganos en el embrión. Hasta la 9ª semana comienzan a especializarse, ¿verdad? Todos los órganos comienzan a desarrollar, sean dependientes de cualquiera de las 3 láminas o capas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Y a partir de la 9ª semana, pues ya tenemos el embrión perfectamente formado y con todos sus órganos, todas las características. Y a partir de la 9ª semana, pues empieza a crecer ya todos estos órganos porque ya está perfectamente formado. Entonces, estamos llevando el recordatorio de cómo se forman todas estas estructuras, porque a partir de la 4ª semana recién las vamos a poder observar en ecografía. Ahora, como les decía, si bien este tema que es bien cortito, pues solamente para recordar todo este proceso embrionario, muchas veces este proceso, bueno, con la tecnología, normalmente no se veía antes en ecografía, y en realidad solamente se logra ver. Por ejemplo, les voy a mostrar esta ecografía en 4D HD de un embarazo de 2 semanas, y solamente se ve obviamente pues el saco gestacional. Entonces, como ven, este tema es cortito, es simplemente para recordar. Léanlo en los libros, pero en realidad es un recordatorio de todo lo que hemos llevado en el pregrado, que no es nada complicado recordarlo. Y justamente he aprovechado de que este tema es tan cortito para poder también concluir nuestro tema de la anterior semana, que era pues mucho más amplio. Entonces, la siguiente semana ya nos vamos a entrar directamente a lo que es la sonoembriología. Es decir, ya vamos a ver desde lo que es la evaluación ultrasonográfica del saco vitelino, del saco gestacional y del embrión. Ya vamos a aprender a detectar un embarazo, un inicio de embarazo ecográficamente.
Vamos a aprender a determinar lo que es la edad gestacional y vamos a ver patologías de esa época, lo que es el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica o embarazos de localización incierta. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todo lo que es la parte ginecológica prácticamente la hemos concluido, así que por favor vayan leyendo porque ya hemos ingresado a lo que es la parte obstétrica.